reveladas, leyendas escondidas de Veracruz, entre malditos y el espectro de la mulata de Córdoba. Mariana, con 28 años a cuestas, se convirtió en una joven madre soltera, lidiando con la rutina diaria de trabajo en una tienda de abarrotes en el modesto barrio de Córdoba, Veracruz. Su pequeño Joaquín era su todo, su luz en un mundo que se tornaba cada vez más oscuro. Sin embargo, la reciente desaparición de su hermana mayor había vuelto su vida un torbellino de inquietud y miedo. Las calles que antes conocía y en las que había corrido de niña parecían ahora laberintos amenazantes, llenos de murmullos que la perseguían cuando caía la noche. Las advertencias de los vecinos sobre la mulata de Córdoba llegaban hasta sus oídos como ecos lejanos. Una figura que, según contaban, aparecía en la niebla para reclamar justicia, una vengadora incansable que transformaba la angustia en terror. En esos momentos, el hogar de Mariana, que había sido un refugio seguro, se transformaba en una trampa. Curiosamente, las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos que hacían temblar su corazón. Las noches calmadas pronto se llenaron de ruidos extraños, y el miedo se asentó en sus entrañas. Un día, después de un turno largo y agotador, Mariana regresó a casa con el corazón acelerado. Su teléfono vibraba insistentemente con mensajes inquietantes. «Cuidado, no salgas sola», decía uno. «No le des la espalda a la noche», decía otro. Su mente intentaba racionalizarlo, pero la tensión en el aire la rodeaba como un manto pesado. Los vecinos que antes la saludaban con cariño parecían ahora mirar de reojo, como si las sombras hubieran crecido detrás de sus rostros conocidos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada día que pasaba, la determinación de Mariana crecía. Decidió investigar la desaparición de su hermana, indagar en un oscuro mar de secretos. Un susurro la llevó a la dirección de un hombre conocido en el barrio, un depredador al que todos temían, pero pocos se atrevían a señalar. Las sombras se alzaban a su alrededor, como si la mulata la guiara hacia un abismo que temía. La tensión alcanzó su clímax en una noche brumosa. Mariana, entre el eco de sus pensamientos y el crujir de las hojas caídas, descubrió que Joaquín había desaparecido. Desesperada, salió a las calles desiertas, el solo sonido de sus pasos resonando en la noche. «No puede ser», murmuró, su corazón golpeteando en su pecho como un tambor de guerra. En el aire pesaron sus miedos y la realidad de una amenaza más grande. Las luces de las casas parpadeaban y el murmullo de la mulata se hacía más claro. Mientras cruzaba las calles, la figura espectral surgió a su lado, revelando un rostro que parecía familiar, pero distorsionado por la rabia y el dolor. Mariana sintió un frío helado recorrer su espalda. Más preguntas que respuestas llenaron su mente. La ira de la mulata claramente tenía una razón, pero ¿se convertiría en su salvación o en su condena? La noche apenas comenzaba y ya las sombras estaban en su contra. ¿Lograría recuperar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde, o la tenue esperanza se desvanecería en la oscuridad, dejando tras de sí solo un eco de lo que pudo haber sido? El aire estaba cargado de una mezcla de miedo y desesperación mientras Mariana corría. Cada paso sonaba como un crujido ominoso en el silencio de la oscuridad. Las luces de los faroles, que solían brindarles cierta seguridad, titilaban como si fueran a apagarse por completo, sumiendo el mundo en una negrura impenetrable. Su corazón latía desbocado, el sudor le resbalaba por la frente y la respiración se tornaba cada vez más pesada. Detrás de ella, los susurros de la mulata se transformaron en gritos desgarrados que reverberaban en su mente. Sus palabras eran ecos de sufrimiento: justicia. Justicia. Mariana sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. El rostro horrendo que había aparecido a su lado no le ofrecía alivio, sino más bien un desafío. Era como si la mulata buscara que Mariana se convirtiera en su cómplice en este juego macabro,
un juego mortal del que era imposible escapar. Desesperada, se adentró más en el laberinto de calles conocidas, pero cuyos nombres habían perdido su significado. La bruma se espesaba a su alrededor, haciéndola sentir atrapada en un mundo paralelo. ¿Dónde estaba Joaquín? La imagen de su pequeño jugando en el patio, riéndose y corriendo, resistía en su mente, cada vez más difusa. Súbitamente, un grito desgarrador resonó en la distancia, paralizándola. Un grito familiar. Mamá. Era Joaquín. Su corazón se detuvo un instante. La voz clara de su hijo rompió la oscuridad, pero cada segundo que pasaba en silencio era una agonía que la devoraba lentamente. Sin pensarlo más, Mariana siguió la dirección del sonido, aún con las advertencias de los vecinos resonando en su mente. Al girar la esquina, se topó con una figura. Alguien que la esperaba. Era el hombre en quien había indagado, aquel depredador del que todos hablaban con temor. Su sonrisa era una mueca de satisfacción, y había algo en sus ojos que la hacía querer retroceder. Te estaba esperando, Mariana, dijo con voz fría. Ella sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué había hecho para atraer su atención? Tu hermana y Joaquín, continuó, disfrutando del malestar que causaba en ella. Sabes que aquí en Córdoba, los secretos tienen un precio. Las palabras se entrelazaban con risas burlonas que resonaban en el aire. Mariana se quedó inmóvil, atrapada entre la rabia y el miedo. Las advertencias de los vecinos cobraban sentido. ¿Cuánto valía su hermana? ¿Cuánto valía Joaquín? No tienes que hacer esto, suplicó, tratando de recuperar la calma, sabiendo que cada palabra podía ser su última oportunidad. En un movimiento rápido, el hombre se acercó a ella y con un gesto, mostró algo detrás de su chaqueta. Era un collar que había pertenecido a su hermana. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. Ella no necesitaba más que un poco de ayuda, y tú podrías ser la siguiente, dijo mientras sus labios se curvaban en una sonrisa siniestra. El rostro de Mariana se tornó pálido. La figura de la mulata apareció entre la bruma, elevándose como un espectro en defensa de aquellos que sufrieron. Un grito de rabia y poder resonó por las calles, no más. Fue en ese instante que la luz de un farol se apagó, y el miedo se convirtió en terror absoluto. ¿Qué haría ahora? Para salvar a Joaquín y descubrir el misterio, Mariana debía decidir, pelear contra el depredador que tenía preso su destino o unirse a la mulata en busca de justicia. Las sombras se aferraban intensamente a ella. Cualquier movimiento podía significar la perdición. Mientras el lamento de su hijo resonaba en el fondo, la pregunta surgía en su mente, ¿dónde se encontraba la delgada línea entre la venganza y la justicia? Un estruendo la sacudió, y en medio del caos, una risa escalofriante resonó. La siguiente ola de bruma la envolvió, llevándola a un punto de no retorno. La bruma espesa se deslizaba por las calles como un ser vivo, estrangulando la atmósfera con su frío abrumador. Mariana sintió que la oscuridad la tragaba, los ruidos de la ciudad se desvanecieron en un eco distante, dejando solo la voz atronadora de la mulata resonando en su mente. Desesperada, miró hacia el hombre que sonreía burlonamente ante ella. Su figura parecía expandirse en la penumbra, como si la oscuridad misma lo alimentara. No puedes escapar, Mariana, dijo, acercándose aún más. En ese instante, los recuerdos de su infancia le golpearon la mente. ¿Cuántas veces había escuchado historias sobre la mulata? Cuentos que hablaban de venganza, pero ¿podría ella convertirse en parte de esa leyenda? Joaquín, gritó, pero su voz pareció perderse en el aire enrarecido. El hombre la miró fijamente, su mirada se volvió oscura como un abismo. Tú puedes ser la solución, o el fin, de tu hijo, dijo, cada palabra una daga en su corazón. Mariana sintió la ira bullendo en ella, un fuego que desplazaba el miedo. No me detendrás, soltó. La figura de la mulata se acercó, su rostro un mar de sombras con ojos resplandecientes. Mariana no sabía si debía aferrarse a esa presencia oscura o huir con todas sus fuerzas. Entonces el hombre rió. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí? Tus esfuerzos son inútiles. Su risa resonaba como un tintineo escalofriante, mientras un zumbido comenzaba a llenarle el oído, como un canto lejano.
Era el lamento de los que habían sufrido, de quienes habían caído en las garras de su monstruosidad. Solo suelta a mi hijo. Aulló Mariana, la desesperación transformándose en desafío. En su interior, la resolución de luchar para salvar a Joaquín comenzó a crecer. La mulata, al percibir su determinación, extendió su mano hacia Mariana, ofreciendo una alternativa. Sus labios se movieron, pero el aire entre ellas no podía traducir las palabras. Y de repente todo se tornó oscuro. La figura del hombre se desvaneció, como un espejismo. Un crujido violento resonó en la distancia, como si el universo estuviera a punto de romperse. En su mente, la imagen de Joaquín se volvía angustiosa, como si sus gritos se unieran a los ecos de aquellos que clamaban por justicia. Pero antes de que pudiera reaccionar, la mulata apareció frente a ella, su voz ahora clara. «Acepta tu destino, o serás consumida por la oscuridad», le dijo con tono grave. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, la presión de esa decisión era abrumadora. Un nuevo grito resonó, esta vez más cercano. «¡Mamá!», clamó Joaquín, y su corazón se partió, sabiendo que el tiempo se agotaba. La mulata se volvió hacia la dirección del sonido. «No puedes dudar. La justicia no espera». Mariana miró a su alrededor, la bruma comenzaba nuevamente a cerrarse, y con ella, la oportunidad. ¿Pero qué le esperaba si se unía a la mulata? ¿Sería capaz de tomar la vida de otro por justicia? Sintiendo el sudor frío en su frente, Mariana se decidió. Con un paso hacia la figura espectral, sus ojos se encontraron. «Haremos esto juntas», dijo, y sintió el poder fluir entre ellas. Pero, en el fondo de su ser, una nueva pregunta la atormentaba, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para salvar a su hijo? La risa del hombre resonó en el aire, volviendo a sorprenderla, retumbando como un eco en la oscuridad. «¿Estás segura de tu elección, Mariana?», se burló, mientras su presencia regresaba a la sombra. Sin saber exactamente qué lo próximo le aguardaba, el terror se apoderó de ella nuevamente. Las luces de los faroles comenzaron a parpadear violentamente. ¿Acaso todo estaba perdido? Lo único que Mariana sabía era que, en este juego, las reglas estaban a punto de cambiar de nuevo. El oscuro espesor de la bruma comenzó a retorcerse alrededor de Mariana, envolviéndola en un abrazo helado. Al mirar a la mulata, vio una mezcla de sombras y luces titilantes en su rostro, un reflejo de lo que podría entregarle, pero también de lo que podría arrebatarle. «Vamos», dijo la mulata, su voz resonando como un eco de antiguas leyendas, «el tiempo se acorta». Mariana sintió que un impulso la empujaba hacia adelante, pero la imagen de Joaquín, presa del miedo y la angustia, anclaba sus pies al suelo. Ella sabía que cada segundo que pasaba era una eternidad en sus ojos. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz ahora un susurro quebrado. La mulata sonrió, una mueca que podría significar muchas cosas. «Primero, libera tu corazón de la duda. Sin eso, no serás más que otra víctima». El hombre, aún presente en su mente, soltó una risa profunda que reverberaba a través del aire, como un tambor lejano. «¿Crees que poseerás el poder sin sufrimiento? Todo tiene un precio, Mariana». Dándoles la espalda a sus miedos, la mujer extendió su mano hacia la mulata, decidida a seguirle el juego. En respuesta, la bruma se agitó furiosamente. Un torbellino de sombras giró a su alrededor, arrastrándola hacia un espacio desconocido. Mariana cerró los ojos, sintiendo como si estuviera siendo tragada por un agujero negro. Cuando los abrió, se encontraba en un lugar que no parecía de este mundo. Un campo desolado se extendía ante ella, cubierto de cuerpos y susurros de los que parecían ser espíritus atrapados. Las almas estaban condenadas a vagar por la tierra, sus rostros distorsionados por el dolor y la tristeza. Un aire espeso de desesperanza impregnaba el ambiente. «Esto es lo que hay que enfrentar para rescatarlo», la mulata le dijo, su figura ahora más siniestra y fuerte que nunca. «No puedo quedarme aquí», exclamó Mariana, un sentimiento de pánico la invadió. «Necesito a mi hijo». «Él está más cerca de lo que piensas», le murmuró la mulata, mostrando su mano hacia un grupo de almas que parecían distorsionadas en la corriente del viento. Con cada palabra, el eco de los lamentos se intensificó.
Las sombras comenzaron a moverse, formando figuras amenazantes que avanzaban hacia Mariana. Controla tu miedo o te llevarán con ellos, añadió la mulata, inclinando la cabeza con una expresión que desafiaba a Mariana a resistir. Tomando una bocanada de aire, Mariana reunió fuerza, sintiendo el ardor de su amor por Joaquín brotar desde lo profundo de su ser. La figura de su hijo apareció en su mente, sonriendo feliz. Debo hacer lo que sea necesario, afirmó, con una nueva determinación. Bajo el brillo de la luna que se filtraba a través de la neblina, la mulata extendió su mano. Con este pacto, podrás salvarlo, pero la justicia no será tuya. Recuerda, las almas deben ser saldadas. Mariana se sintió en un dilema, el miedo y el amor chocando dentro de ella. ¿Tendría el valor para enfrentar lo que vendría? ¿Sería capaz de tomar una vida por otra? La mulata la miró fijamente, sus ojos ardían con ansias de venganza. Pero justo cuando el sentido de urgencia alcanzaba su cúspide, un grito desgarrador hirió el silencio, reverberando en la bruma. «Mamá. Ayúdame, por favor». Era Joaquín. El corazón de Mariana se estrujó, y en ese momento decidió. Con un grito desafiante, se volvió hacia la mulata y exclamó, «Hagámoslo. Estoy lista». Las almas comenzaron a retorcerse a su alrededor, y la risa del hombre resonó de nuevo, profundizando la oscuridad. «Veremos cuán lejos llegarás, Mariana», pronunció como un presagio. Al instante, una nueva sombra emergió detrás de ella, una figura aún más oscura con dos ojos ávidos de venganza. Mientras se acercaba, Mariana sintió que podía palpitar con la inminencia del peligro. ¿Qué vendría en esta danza macabra entre la vida y la muerte? El terror defendido por la mulata se cernía sobre ellas, y con él, la pregunta, ¿podrá liberarse de las cadenas del pasado, o se convertirá en otra víctima de la oscuridad? El momento decisivo estaba a punto de llegar. Pero ya no había marcha atrás. La bruma comenzó a deslizarse, y lo único claro era que el siguiente movimiento podía cambiarlo todo. El aire se volvió más denso, casi tangible, como un tejido de sombras apretándose alrededor de Mariana. La figura oscura se acercaba, y ella podía sentir el frío de su presencia, un escalofrío que le recorría la espalda hasta los dedos. Fijando la vista en la mulata, logró ver una chispa de iluminación en sus ojos, un reflejo del poder que estaba a punto de desatar. «Recuerda, lo que buscas exige sacrificio», le advirtió la mulata con una voz que reverberaba en su mente, un eco de advertencias pasadas que flotaban en el aire. Mariana asintió, su cabeza llena de imágenes de Joaquín. «Lo haré», murmuró, con un tono de resolución que escondía su temor. Las sombras se agitaron y las almas comenzaban a gritar. Su lamento se sentía como un cuchillo en el corazón, desgarrando su voluntad. «Cállense», gritó Mariana, mientras sus manos temblaban en la lucha interna entre el amor y el desasosiego. La mulata, impasible, observaba desde su lugar, todavía sonriendo de manera enigmática. Avanzando con paso firme, Mariana se enfrentó a la sombra oscura que la miraba con ojos vacíos. «¿Qué quieres de mí?», dijo, tanto para desafiar como para buscar una respuesta en medio del caos. La figura sonrió malignamente, revelando una boca llena de dientes afilados como cuchillas. «Tu alma está manchada, pero veo en ti la luz de la desesperación», raspó la voz oscura, como si arrastrara barro. «Quiero que tomes una decisión, una vida por otra. Deja que el miedo te guíe y acabarás como ellos. O lucha, y tal vez, solo tal vez, salves a tu hijo». La elección comenzó a pesar más que la propia realidad. Mariana recordó un momento feliz con Joaquín, riendo, corriendo por el parque. Su amor por él era más fuerte que cualquier sombra que intentara consumirla. Con el coraje creciendo dentro de ella, levantó la cabeza. «No quiero tomar ninguna vida, quiero solo a mi hijo». «Entonces tendrás que arriesgarlo todo», replicó la figura, grotesca en su naturaleza, mientras extendía su mano hacia ella. «Acepta el pacto, y serás como yo, te harás eterna en este reino o muere en el intento». Un latido doloroso resonaba en su pecho. La mulata se acercó, tocándole el hombro. «No elimines tu humanidad por el miedo. Y usa tu amor como escudo». Mariana respiró hondo,
sintiendo la calidez del corazón de Joaquín empujándola hacia adelante. De repente, una ráfaga de viento rompió la bruma, arrastrando con ella los gritos de las almas atrapadas. Fue un momento, solo un instante, pero suficiente para que Mariana comprendiera. Los ecos de Joaquín resonaban en su mente, llenándola de valor. No soy solo mi miedo, gritó con determinación. Soy su madre, y lucharé por él. Las sombras se detuvieron, sorprendidas por su grito. La mulata sonrió con orgullo, pero la figura oscura se burló. ¿Acaso crees que eso será suficiente? ¿Una madre contra la eternidad? Prepárate, porque el camino apenas comienza. Las sombras retrocedieron un segundo, titubeando ante el fuego que ardía en el corazón de Mariana, pero la figura no se rendía. De un movimiento, hizo que las almas comenzaran a avanzar, como si fueran un oleaje oscuro y voraz. Ahora deberás alzar una barrera, si es que quieres salvar a tu hijo. Con el poder de su amor, Mariana levantó su voz, sintiendo como una energía desconocida empezaba a fluir de su interior. La bruma comenzó a cristalizarse, como si deseara manifestarse en un nuevo camino. La guerra entre la vida y la muerte estaba a punto de estallar, y Mariana no estaba dispuesta a rendirse. Lo haré por Joaquín, exclamó, mientras una luz brillante comenzó a rodearla. Las almas se movieron hacia ella, cautivas por su resplandor. Pero en el fondo, algo oscuro se reía. Sufrirás ante esta elección, madre. Y cuando la verdad salga a la luz, la historia se repetirá. Las visiones de Mariana comenzaron a girar, imágenes de victorias y pérdidas, de risas y llantos, llenaron su mente. ¿Podría realmente desafiar a esa sombra? ¿Tendría el poder suficiente para cambiar su destino? Y mientras la luz la envolvía, el eco del grito de Joaquín resonó nuevamente, «Mamá». La desesperación apretó el pecho de Mariana. La batalla apenas comenzaba, y la posibilidad de perder todo estaba al acecho. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar, y qué repercusiones tendría esa decisión? Sin mirar atrás, su voluntad se afianzó. Mientras las sombras se agitaban, un nuevo era en su lucha estaba a punto de revelarse. La bruma parecía abrirse a un mundo más oscuro. Y en el fondo de su corazón, una pregunta permanecía: ¿se volvería Mariana la salvadora de su hijo, o sucumbiría convirtiéndose en parte de estas oscuras leyendas? Las sombras comenzaron a transformarse, girando como torbellinos a su alrededor. Mariana sintió una presión inhumana, como si el mundo entero intentara tragársela. Pero su esencia, alimentada por el amor a Joaquín, empezó a irradiar luz. Las almas caídas, que antes la acosaban con sus lamentos, retrocedieron, atemorizadas por el brillo que ahora emanaba de ella. «No tengo miedo», gritó Mariana, sus palabras reverberando en el oscuro vacío que la rodeaba. El aire helado perdió su filo, como si el propio espacio reconociera su lucha. La figura oscura, sin embargo, no se inmutó. Su rostro, una mueca de desprecio, se acercó más. «¿De qué te sirve tu luz, madre? La oscuridad consume incluso el más brillante de los fuegos». Mariana apretó los ojos y recordó a su hijo, su risa y su voz tierna. La imagen de Joaquín fue un ancla, un refugio ante el abismo de terror que amenazaba con engullirla. Debía actuar. «No soy solo una madre desesperada. Soy el amor en su forma más pura», afirmó con voz más firme. La luz se intensificó, volviéndose casi palpable. Las sombras se retorcieron, sus quejidos transformándose en aullidos de furia. A su alrededor, parecían chocar entre sí, y en ese tumulto Mariana empezó a ver fragmentos de memorias de aquellos atrapados. Comprendía ahora que cada alma traía consigo un dolor, una historia de sacrificios y decisiones que habían llevado a ese reino oscuro. Una voz familiar resonó en su mente, atronadora y trágica: «Nunca olvides». Joaquín, su corazón se detuvo un instante al pensar en su pequeño. ¿Dónde estaba él? Esa súplica hizo eco en su interior. Sin querer, recordó la advertencia de la mulata, el sacrificio. Si quería liberar a su hijo, debía estar dispuesta a enfrentar lo que más temía. La figura se rió, una risa amarga que le heló la sangre. «Tu luz no es suficiente para romper mis cadenas, madre. Sin embargo, podrías unirte a mi reino».
Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Mariana. No. No caeré en tus trampas. No seré parte de tu oscuridad. La energía vital de su amor pareció responder al desafío, pulsando con fuerza. Inspiró, y los hilos de luz empezaron a entrelazarse, formando una barrera resplandeciente entre ella y la sombra. Joaquín. Invocó nuevamente, y en un instante, el eco de su risa estalló en sus oídos, llenando el vacío con una calidez imprevista. Las almas, tensas y desoladas, comenzaron a encontrar paz al calor de su luz. La figura oscura se retorció, transformándose en un monstruo colosal que disparó tentáculos de sombras hacia ella. Mariana no vaciló. Vete. No puedes tocarme. Su voz resonó como un trueno. Alzó las manos, y la luz brilló con tal fuerza que los tentáculos comenzaron a desmoronarse, gritos ensordecedores surgieron a su alrededor. Las almas empezaron a liberarse, flotando como partículas de polvo iluminadas. Pero, entre la euforia de la liberación, un profundo silencio seguida de un pesado resplandor oculto hizo eco dentro de su mente. Un súbito temor se deslizó por su espina dorsal. ¿Qué estás ocultando? ¿Cuál es el precio real de esta luz? Una sombra dentro de ella siseó la respuesta. La figura oscura se reponía, su risa se transformó en un grito de furia, no tienes idea de lo que has desatado. Las almas liberadas por su luz comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en un torbellino voraz que la amenazaba con devorarla. La tensión se intensificó mientras la lucha por Joaquín se convertía en un juego mortal, donde la luz y la oscuridad parecían igualmente peligrosas. Y en un giro inesperado, Mariana se enfrentó a una verdad que ningún ser humano debería conocer, mientras el ciclo de oscuridad y luz giraba en un caos que amenazaba con desbordarse. No, 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 gritó. Todo se desvanecía alrededor de ella, el abismo parecía abrirse, devorando todo rayo de esperanza. Justo antes de ser consumida, Mariana preguntó, ¿alguna vez se detendrán las sombras? Una respuesta sibilante le llegó, como un susurro eterno, todo sacrificio trae consecuencias, y una noche oscura nunca acaba sin un amanecer, o un nuevo horror. Mientras las sombras la atrapaban, Mariana comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Cazadora o presa, las decisiones estaban a punto de definir su destino, y el de Joaquín. Las sombras se cerraron sobre Mariana como un manto opresivo. La luz que había sido su refugio se volvió un eco lejano, su luminosidad palideciendo frente a la vorágine oscura. Su corazón latía desenfrenadamente, como un tambor que anticipa el final. ¿Dónde está Joaquín?, se preguntaba, sintiendo que el frío de la desesperación penetraba en sus huesos. Un grito desgarrador resonó en el vacío, pero no era el de su hijo. Era el lamento de las almas perdidas atrapadas en esa dimensión aterradora. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos clamaban por redención, por una salida de esa oscuridad. Todos, menos una figura que permanecía inmóvil, su rostro distorsionado en una risa macabra. La figura la miraba fijamente, los ojos como brechas profundas que le prometían un infierno de tormento. Te has atrevido a desafiarme, y ahora las consecuencias están sobre ti. Mariana sintió que su luz comenzaba a desgastarse, debilitándose ante la presión de lo que parecía una tormenta de sombras. Joaquín, gritó con todas sus fuerzas, cada letra era una estocada en la oscuridad. Y en ese instante, recordó las palabras de la mulata, las sombras tienen miedo de lo que no pueden controlar. Solo así podrás rescatarlos. Una chispa de determinación la recorrió. No tengo que dejarme caer, se dijo, y cerró los ojos. Se concentró en el amor que sentía por Joaquín, en cada recuerdo de sus abrazos, sus risas, y su luz. Con un esfuerzo sobrehumano, dejó que esa luz fluyera de nuevo. Era un sacrificio, pero no solo de su tiempo y su energía, era mucho más. Mientras la oscuridad temblaba, las almas atormentadas comenzaron a moverse, como si la luz despertara algo en ellas. «Os liberaré», exclamó Mariana, sintiendo como su espíritu se elevaba, expeliendo el miedo y la tristeza. Las sombras, al principio reticentes, comenzaron a desvanecerse, arrastradas por el torrente de luz que emanaba de ella. La figura demoníaca se retorcía, incapaz de sostener la forma que había mostrado.
No puedes, aulló con furia, pero Mariana no se inmutó. Avanzó, creando un camino de luz que iluminaba la oscuridad, dispersando las sombras como hojas llevadas por el viento. A su alrededor, las almas empezaron a rodearla, unidas por el resplandor que había creado. La conexión era palpable. Sin embargo, la figura oscura estaba aún allí, agazapada, acumulando fuerza. Tu amor no es suficiente para romper el lazo que tejí con ellos, rugió. Pero Mariana sabía que se equivocaba. Con cada susurro de amor hacia Joaquín, más almas se unían a su luz. Libérese, gritó Mariana, y en un acto desesperado, extendió sus brazos, formando un círculo brillante que capturó la esencia de las almas liberadas. Flotaron hacia la figura tenebrosa, y de pronto, la oscuridad se encontró rodeada de un poder que no podía soportar. La sombra empezó a disolverse, su risa se transformó en un grito de agonía. Pero, entre el clamor, las palabras de la mulata resonaron en su mente de nuevo: el precio del rescate siempre es alto. En ese momento, Mariana sintió cómo las fuerzas oscilaban. La energía que jocosamente despedía iba arrastrando partes de sí misma. Su luz, su esencia, su vida. Con el último grito de lucha, vio a Joaquín. Sus ojos brillaban con desesperación, pero también con esperanza. Estaba atrapado dentro de la oscura esfera que lo mantenía. Mamá, pudo escuchar su voz como un eco distante. Fue un grito que perforó su corazón y trajo consigo un nuevo instinto de supervivencia, de sacrificio. La luz aún pululaba a su alrededor, ¿sería suficiente? Mariana comprendió que no podía detenerse, ni dar marcha atrás. La sombra se retorcía con furia, pero la fuerza del amor era inquebrantable. Fue entonces cuando vio una imagen fugaz de una puerta abriéndose en la distancia, un portal, una salida hacia la luz. Pero la figura oscura le hizo un gesto amenazante. Esto no ha terminado. Ambos sufrirán las consecuencias. El abismo se tornó más profundo, y en su desesperación, un nuevo pánico se apoderó de ella. ¿Qué futuro les aguardaba en ese nuevo amanecer? ¿Y cuál sería el precio que tendrían que pagar? Antes de ser arrastrada por las sombras nuevamente, Mariana alzó la voz una vez más: no me lo llevarás. Las luces empezaron a brillar más intensamente, pero las sombras la atraparon una vez más, arrastrándola hacia el abismo, mientras ella preguntaba en medio de la oscuridad: ¿qué es lo que realmente he desatado? La profunda y helada respuesta le llegó como un eco lejano: toda batalla tiene un precio, y algunas historias jamás terminan sin un nuevo comienzo, ni un nuevo terror que enfrentar. El abismo se tragó a Mariana y su grito quedó suspendido entre las sombras, como un eco que reverberaba de forma inquietante. Las almas liberadas la rodearon, en un intento de mantenerla cerca, pero la figura oscura pronto se alzó de nuevo, más poderosa y amenazante que nunca. Su risa resonó, un sonido que helaba la piel y llenaba el ambiente de un horror palpable. Estás jugando con fuerzas que no comprendes, susurró la sombra, deslizándose entre el aire como un veneno. El sacrificio que haces no será en vano, pero tú y tu hijo llevan consigo una maldición que se niega a morir. Mariana sintió cómo las sombras se aferraban a ella, su luz titilaba, como una vela a punto de extinguirse. La desesperación la invadió, apoyándose en su amor por Joaquín: debía resistir, debía luchar. No me dejaré vencer, pensó con todas sus fuerzas, deseando que su intención se convirtiera en un escudo. De pronto, la atmósfera a su alrededor cambió. El frágil destello de su luz comenzó a atraer las almas en pena, las que habían sido arrastradas a la oscuridad como ella. Eran rostros conocidos de su vida anterior, figuras que había visto en días felices, risas que iban y venían. Pero esos recuerdos, lejos de ofrecer consuelo, se convirtieron en dagas afiladas que atravesaban su corazón. Mariana. Gritó una voz entre la multitud de almas. Era la mulata, su rostro sereno y poderoso brillaba en medio de la oscuridad. Tú eres la clave. Tu fe, tu amor, son el puente hacia la redención. Muéstrales la luz. Mariana absorbió la energía de su amor, enfocándose en el calor que había compartido con Joaquín. Una imagen se proyectó en su mente: su hijo sonriendo, corriendo hacia ella. La escuela, los amigos, las tardes en el parque,
todo ello confluyendo en una fuerza abrumadora. «Ven, Joaquín». «Estoy aquí», gritó, mientras una ola de luz comenzaba a crecer a su alrededor. Las almas dieron un paso adelante, uniéndose a su llamado. Pero la sombra, sintiendo la pérdida de su control, lanzó una embestida furiosa que hizo temblar el suelo. «No se lo permitiré». Aulló, mientras las sombras oscuras intentaban arrastrarla de nuevo hacia el abismo. Con un último grito, Mariana dejó que su luz se expandiera, creando un escudo brillante que apartó a la sombra mientras las almas levantaban sus manos, formando un círculo alrededor de ella. La mulata guiaba el ritual con miradas firmes, como un faro en la tormenta. Pero de repente, el aire se volvió espeso, y un nuevo terror asediaba a Mariana. Las almas, aunque liberadas, comenzaron a tambalearse. Sus rostros se distorsionaron en miedo e incertidumbre. ¿Qué les ocurre?, pensó angustiada al ver que algo en el ambiente comenzaba a cambiar. La figura oscura se reía, su voz resbalando en la oscuridad. «Ellos pagarán el precio, y tú también», resonó su risa malévola. Las almas empezaron a desvanecerse, consumidas por la falta de dirección. Si ella no ponía fin a esa lucha, no solo Joaquín sufriría las consecuencias, sino también aquellas almas que durante tanto tiempo habían buscado la paz. Mariana se sintió atrapada, las imágenes de sus seres queridos cruzando su mente, luchando contra la desesperación que la invadía. «No dejaré que esto termine así», pensó, haciendo un último intento por encontrar su luz. Con cada fibra de su ser, lanzó su amor hacia Joaquín. «Vuelve a mí. A ti no te toca sufrir por esto». La luz brilló con más intensidad, y el eco de su grito reverberó en toda la oscuridad. Pero justo cuando parecía que todo volvería a la normalidad, notó algo extraño en el límite de su visión. Una sombra más tenue y aislada, se formaba en el fondo, como una amenaza que aún la acechaba. «Esto apenas comienza», resonó la voz de la sombra. «He sembrado la duda en tu corazón, y allí donde está la duda, la oscuridad siempre encontrará un hogar». Una nueva ola de terror inundó a Mariana. ¿Qué otras sombras podía haber desatado sin darse cuenta? Y así, mientras la lucha continuaba, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría salvar a Joaquín y a esas almas sin perderse a sí misma en el proceso? La luz que emanaba de Mariana comenzó a disminuir, su resplandor era cada vez más tenue, casi como un susurro entre susurros. Las almas luchaban por sostenerse en el aire, pero la inseguridad les hacía perder su forma. Mariana sabía que si no encontraba un camino rápido, todo terminaría en caos. «No. Debemos aferrarnos a la esperanza», gritó, y su voz resonaba en el vacío, pero la sombra solo se reía. De repente, el aire frío y húmedo se volvió opresivo, como si el abismo que había tragado a Mariana quisiera reclamarla una vez más. La figura oscura se arrastró hacia ella, su presencia invadía el espacio, una ola de terror palpable que hacía temblar las extremidades de todos los presentes. Era un espectro voraz, que se alimentaba del miedo, y Mariana lo sentía carcomer su determinación minuto a minuto. Las almas comenzaron a susurrar entre sí, sus voces entrelazándose en un murmullo aterrador. Sus rostros, antes llenos de esperanza, ahora reflejaban el pánico. «Estamos perdidos», dijo una mujer de rostro demacrado, su mirada desgarradora se clavaba en Mariana. «¿Quién cree que nos salvará? Tienen que creer en la luz», afirmó Mariana, aunque las dudas empezaron a invadir su propio corazón. ¿Y si no era capaz? El pensamiento la hizo tambalear. Peor aún, se dio cuenta que la sombra había sembrado algo nuevo en ella, desconfianza. Se constataba en un nudo en su estómago, que crecía más y más. Pero en el fondo de su mente, la imagen de Joaquín brillaba intensamente. Era su fuerza, su razón de ser. Cegada por el amor, decidió concentrarse en él, en su risa iluminando incluso el rincón más oscuro de su alma. «No me rendiré», se repitió, mientras la luz volvía a resurgir débilmente. De repente, la mulata se acercó flotando, un resplandor suave a su alrededor. «Recuerda, niña. La fe es el arma más potente», dijo la anciana, mientras sostenía la mano de Mariana. «Con cada duda que siembran en ti, ellos incrementan su poder.
El miedo se alimenta de ello. El amor es tu escudo. Las palabras penetraron en Mariana, como un bálsamo helado sobre su angustia. Al instante, la luz que emanaba comenzó a brillar de nuevo, ya no solo por su amor hacia Joaquín, sino también por la valentía de las almas a su alrededor. Al hacerlo, notó que las almas se reagrupaban, alineándose tras ella como un ejército en busca de liberación. La sombra, al notar el cambio, rugió con rabia. No puedes retener la oscuridad. No puedes escapar de la maldición que llevas dentro. Lo que has hecho, lo has hecho ya, resonó su voz escalofriante. Mariana, sintiendo la furia en su interior, alzó las manos en dirección a la sombra. No. A través de este amor venceré la oscuridad. No temeré más. Gritó, y una explosión de luz emergió de su corazón, una luz inquebrantable que iluminó el lugar. Las almas, fortalecidas, unieron sus energías en un torbellino de esperanza. Sin embargo, la sombra no se rendía. En su furia, su forma se distorsionó, y Mariana sintió una explosión de frío que la absorbía. La duda florece aquí. Clamó la sombra, su risa cruel resonaba en sus oídos. Mariana, mantente firme, gritó la mulata, al intervenir, creando una barrera de luz que protegía a Mariana. Pero la presión se intensificaba, y en medio del caos, Mariana pudo ver algo detrás de la sombra, una sombra aún más oscura y más profunda. ¿Qué es eso?, pensó, sintiendo que temblor le recorrió el cuerpo. Antes de que pudiera asimilarlo, un grito desgarrador resonó desde el fondo, un lamento que parecía venir de un abismo aún más profundo que el que había enfrentado. La lluvia comenzó a caer, un torrente de desencanto y desesperación. ¿Es esto el fin?, se preguntó Mariana, mientras la figura oscura incrementaba su risa malévola. ¿Quiénes están ahí?, murmuró, su voz temblando de miedo. La sombra movió sus extremidades, acercándose más, sonriendo con una mueca que indicaba que lo peor estaba por venir. La pregunta latente quedó flotando en el aire: ¿podría enfrentarse a su verdadero terror, o las sombras acabarían por devorarla para siempre? La oscuridad se había convertido en el telón de fondo de la batalla que Mariana libraba. La figura oscura, que antes parecía solo un mero adversario, ahora se revelaba como un reflejo de su mayor temor: perder a Joaquín, perderlo en el abismo de olvido que lo amenazaba cada segundo que pasaba. De repente, la luz en su interior pulsó como nunca antes, como si su amor por su hijo se convirtiera en un faro, un estandarte que desafiaba al mismo infierno. No te tengo miedo, exclamó, sintiendo que su voz resonaba con un eco de poder. La sombra se detuvo, sorprendiéndose ante su audacia, y en esa pausa, Mariana encontró un momento de claridad. Recordó las risas de Joaquín, la forma en que siempre le hacía sentir segura. Él necesita mi luz, gritó con nueva convicción. Las almas a su alrededor empezaron a resplandecer, unidas por la fuerza de su determinación. El brillo se entregó a la presión de la oscuridad, y mientras la sombra atacaba, Mariana levantó sus manos, canalizando cada fragmento de amor que sentía por su hijo y por todas aquellas almas perdidas. Joaquín, llamó, y su voz resonó con una dulzura feroz. En ese llamado, el aire se llenó de imágenes de su hijo, una explosión de recuerdos que lo traía de regreso a ella. Nunca serás olvido. Eres mi valentía, mi razón de ser. La sombra, como si estuviera sufriendo de una repentina fobia a la luz, comenzó a encogerse ante el brillo que emanaba de Mariana. La mulata, ahora manifestándose en una figura igualmente radiante, se unió a ella. Juntas, podemos romper las cadenas de esta oscuridad. La luz siempre prevalece, dijo con determinación. Mariana miró a la mulata y sintió cómo la energía compartida las unía. A la 1. A las 2, y a las 3, gritó, sintiendo que la luz se condensaba en un rayo que arremetió contra la figura tenebrosa. Y en el instante más crucial, una explosión de luz iluminó toda la oscuridad. Las almas liberadas gritaron de júbilo, y poco a poco la figura oscura se desvaneció, dejándose llevar por el torrente de amor y esperanza. Pero antes de que pudiera saborear la victoria, los ecos de murmullos comenzaron a resonar: el precio. El precio. La sombra se disolvió,
pero la advertencia aún danzaba en el aire, y Mariana sintió que el peso de la verdad la atravesaba. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué precio hemos pagado?, se preguntó, sabiendo que las leyendas de las sombras no eran simplemente historias. El resplandor comenzó a menguar, y la mulata se acercó. El sacrificio nunca se olvida, pero el amor trasciende el miedo. La historia se repite, pero tú decides su final. Fue entonces cuando Mariana comenzó a entender. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiendo un nudo en su garganta. Permite que la luz sea tu guía, pero nunca olvides el sacrificio, respondió la mulata, mientras el aire se llenaba de visiones de lo que había sido su vida. Tu hijo ya no será el único que arriesgarás, piensa en las almas que han sido liberadas. Tu camino aún no ha terminado. Siempre hay un propósito, murmuró Mariana, mientras el rostro de Joaquín se dibujaba en su mente. Si debo enfrentar este nuevo horror, lo haré. No permitiré que el miedo me detenga. La mulata sonrió al ver la resolución en su mirada. Enfrentarás nuevos desafíos, pero recuerda que la luz siempre encontrará su camino de regreso. No estás sola. Con un último impulso, Mariana se armó de valor, como una madre decidida a proteger lo que más amaba. Los ecos de hijas y madres, de generaciones pasadas, llenaron el aire mientras se preparaba para la nueva historia que comenzaría. La bruma se disolvió tras ella y un nuevo amanecer asomaba en el horizonte, una prueba de que, aunque el pasado había dejado su huella, el futuro ofrecía infinitas posibilidades. Y mientras avanzaba hacia esa luz incipiente, supo que su viaje había sido solo el comienzo. Los ecos resonaban en su corazón mientras el sol se elevaba. Nunca más seré una víctima. Lucharé siempre por los que amo. Cediendo al cálido abrazo de la luz, Mariana dio un paso hacia el nuevo día. Su lucha no había terminado, pero llevaba consigo un nuevo propósito, una nueva historia, donde tanto ella como Joaquín renacerían de las sombras. Ahora, necesitas suscribirte ahora mismo. No pierdas la oportunidad de seguir disfrutando historias exclusivas como esta. Dale al botón de like ahora mismo, para ayudar al algoritmo y compartir esta aventura que tanto te ha emocionado. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que también merecen ver este cierre épico. Muéstranos tu apoyo.